Muy buenas tardes a todos los asistentes a la sesión. Muchas gracias por conectarse a esta cuarta sesión general ordinaria del Colegio Médico de Patólogos Clínicos del Noreste. Y pues hoy, siendo 30 de mayo, pues damos inicio a al orden del día. Muy bien, si se deja de escuchar, por favor, avísenme, según yo sí se está escuchando. Y bueno, pues para dar inicio a las actividades de esta sesión, pues agradecerles de nuevo por conectarse hoy que fue un poquito más temprano. Agradecer también al doctor José Rivera, vicepresidente, del doctor Luis secretario, que se han conectado también y por apoyarnos aquí en la logística. Dando inicio, pues, dentro de las avisos, esta fue la invitación que se les envió a los miembros el día 27 de mayo del 2024 y por medio de esta misiva, pues, teníamos el gusto de invitarles a la cuarta sesión general ordinaria del presente año del Colegio Médico de Patólogos Clínicos del Noreste AC, que organiza la actual mesa directiva en funciones. Dicha reunión, pues, a cabo el jueves 20 de mayo en punto de las 16 horas de manera online a través de esta plataforma Zoom. En esta sesión, pues, se van a exponer estos temas: la bienvenida, los asuntos generales y la sesión académica, que en este caso estará a cargo del doctor Emanuel Fernández, que ahorita vamos a pasar con él. Recordándoles también, pues, que tenemos todavía las inscripciones para ser miembros colegiados en nuestro colegio, siguen abiertas, las están viendo en pantalla. Y para más información, cualquier duda que necesiten y para los formatos de inscripción, pueden enviarnos un correo a patólogosdelnoreste@outlook.com, o ya sea de manera personal con alguno de los miembros de la mesa directiva, incluyéndome, para cualquier duda o aclaración. En el caso de los médicos residentes que quieran formar parte, recordarles que aparte de la inscripción habitual, pues les solicitamos de la manera más atenta, pues presentar un caso clínico o un tema relativo o su proyecto de investigación o tesis para como una ponencia en el colegio. Claro, cuenta con aval académico de la COMPAC y pues hemos estado ahí recibiendo un par de solicitudes y estaremos manteniendo al tanto a todos los miembros. También recordarles que tenemos nuestro canal de WhatsApp y nuestra página de Facebook. Aquí pueden acceder a través de estos QRs, en donde publicamos todas las pláticas posteriores que vamos a estar teniendo y algún curso que se esté llevando a cabo, o algunas otras pláticas externas al colegio, pues también se van a estar compartiendo por aquí, así como avisos generales de interés para el gremio a través del canal de WhatsApp y la página de Facebook. A través del canal de WhatsApp, recuerden, ahí viene una campanita para activar las notificaciones, pues para que no se les pase ninguna de las sesiones. Del mismo modo, por el correo electrónico también estaremos avisándoles cualquier cosa. Otro de los temas a tratar, pues, es el Congreso Nacional Mexicano de Patología Clínica de este año, que es del 30 de octubre al 2 de noviembre del 2024.
y será llevado a cabo en Puebla. Ya lo habíamos comentado anteriormente. Las inscripciones al colegio, al Congreso ya están abiertas, y recordándoles que para los residentes que manden un trabajo libre y que sea aceptado, la inscripción va a ser completamente gratuita al Congreso, así como se está aplicando un 25% de descuento en inscripción al primer y segundo autor de trabajos libres, siempre y cuando sean enviados antes del 30 de agosto. De todas maneras, cualquier duda nos la puedan hacer llegar y nosotros nos podemos comunicar con la Federación Mexicana de Patología Clínica para aclarar cualquier duda. Otro de los anuncios también que se nos pidió por parte de la FEMPAC hacer énfasis es que pues se encuentra abiertas las recepción de artículos para publicación en la Revista Mexicana de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, que forma parte de la FEMPAC también. Es el organismo encargado de la publicación y la edición de esta revista. Y más que nada estaremos recibiendo para los residentes que quieran publicar aquí los resultados de su tesis de especialista, pues se les va a dar apoyo en esa parte para poder publicarlo aquí en la revista, y que posteriormente esté a su alcance. Estos datos de la Revista Mexicana de Patología Clínica y los requisitos para las publicaciones están anexados en la página de la FEMPAC, fempac.org.mx. Y pues ya el último de los anuncios del día de hoy. De todas maneras, si alguien quiere comentar algo de los asistentes o tiene alguna duda, puede abrir su micrófono, mandar un mensaje y lo respondemos en este momento. Pero ya para terminar estos anuncios, tenemos también una invitación al curso de el programa integral de evaluación externa de la calidad, que es el PIENSA, donde se ven el programa, integral de ensayos y aptitudes, PIENSA, que también forma parte de la Federación Mexicana de Patología Clínica. Este programa PIENSA está dedicado a funcionar como un programa o un control de calidad externo para los laboratorios y bancos de sangre que así lo requieran. Los requisitos y los costos que, si ustedes están interesados en adquirir estos servicios de control de calidad externo por parte de la FEMPAC, están también en la página oficial de la FEMPAC, en la página de internet, para que ustedes tengan acceso a ellos y puedan pedir informes si es que están interesados para llevar esto a sus laboratorios. También el programa Piensa nos ofrece cursos de capacitación. En este caso, el día de mañana, también a las 4 p.m., se impartirá el curso de utilidad clínica de los marcadores tumorales por el doctor Luis Figueroa Montes. Para más informes en el correo oficial, informes@piensa.org.mx, y en los números a través de WhatsApp que aparecen en la pantalla. Tiene también valor curricular y va dirigido tanto a químicos, médicos, técnicos y cualquier otro profesional de laboratorio clínico. El curso va a ser de 2 horas y va a ser por vía Zoom, entonces pues aprovechen también la oportunidad para el día de mañana. Hoy todavía se pueden inscribir a este curso. Y bueno, pues ya pasando a lo que es nuestra sesión académica del día de hoy, pues tenemos que pues el Colegio Médico de Patólogos Clínicos del Noreste pues se complace en recibir al doctor Emanuel Fernández Sánchez. El doctor Emanuel Fernández Sánchez es médico subespecialista en hematología pediátrica. Actualmente se desempeña como jefe del Banco de Sangre del Instituto Nacional de Pediatría. También tiene una alta especialidad en medicina transfusional por parte del Instituto Nacional de Cancerología de México. Y
ha tenido diversas publicaciones en diversas revistas de medicina, se ha desempeñado también como docente para las materias de hematología en la licenciatura de medicina y bueno, el día de hoy pues nos trae un tema bastante interesante que se titula Recambio plasmático terapéutico para el manejo de la falla hepática fulminante en pediatría. Eh, pues esto más que nada en parte a la experiencia que tiene el doctor Fernández, pues nos va a dar un panorama de lo que él pues ha investigado y ha analizado en cuanto a este tipo de pacientes pediátricos con falla hepática fulminante, cómo ha sido el manejo en la experiencia de su instituto, pues con el recambio plasmático terapéutico. Vamos antes de pasar el micrófono al doctor Emanuel Fernández, también agradecerle por haber aceptado la invitación y pues que estamos muy contentos de que esté aquí. Y recordándoles también a los asistentes, por favor pongan sus datos en el chat para generar su constancia. Cualquier pregunta, por favor, escríbanla y al final de la sesión se las haremos llegar al doctor Emanuel Fernández para que nos la responda también en directo. Y pues sin nada más que agregarle, le cedo la palabra al doctor Emanuel Fernández Sánchez, hematólogo pediatra. Muy bien. Hola, muchísimas gracias tanto al Colegio Mexicano, Médico de Patólogos Clínicos del Noreste por invitarme a dar una plática en segunda ocasión con ustedes y es un gusto y un placer compartir un poco de lo que hemos estado haciendo nosotros acá en el Instituto Nacional de Pediatría. Muy bien, pues entonces, justo como comentó el doctor Eric, la finalidad de la plática del día de hoy sería hablarles un poco acerca de cómo nos ha ido la experiencia al respecto de esto, de esta patología en específico, que es una patología que sabemos que, pues, si bien suele ser, pues, realmente fatal en la mayoría de las ocasiones si no llega a un trasplante hepático, y pues bueno, justo es más o menos lo que vamos a ir viendo. Entonces, pues las definiciones de falla hepática fulminante realmente en la población de los adultos están muy bien establecidas, ¿no? En donde tenemos una disfunción hepática progresiva con una falta de la síntesis, habitualmente dentro de las primeras 8 semanas del inicio de los síntomas, puede o no puede tener una encefalopatía hepática y habitualmente la clasificación de acuerdo al tiempo suele ser hiperaguda en los primeros 7 días, aguda entre los 8 y 28 días y subaguda entre los 29 días y 12 semanas. Sin embargo, cuando nosotros intentamos buscar una definición de falla hepática fulminante en pediatría, no está como muy claro. Sin embargo, los criterios actuales más reconocidos son de este grupo, del grupo de estudio de insuficiencia hepática aguda pediátrica, en donde ellos dicen que pues tenemos que tener una ausencia de una enfermedad hepática crónica, aunque sí podemos tener hepatopatías crónicas agudizadas que hacen una falla hepática fulminante. Sin embargo, no entra dentro del criterio de agudas. Debe tener una evidencia bioquímica de lesión hepática aguda, que esto lo vamos a ver habitualmente con un incremento de transaminasas por arriba de un valor significativo del punto de corte. Sin embargo, no está establecido específicamente cuál es el valor para poder determinar que están elevadas, al menos en este tipo de pacientes. Y debe tener una coagulopatía irreversible. Aquí es importante que se haga esta prueba. Tiene que ser irreversible posterior a la administración de vitamina K parenteral. Habitualmente es 12 horas después de la administración de la vitamina K. Se vuelven a tomar tiempos de coagulación y si los tiempos de coagulación siguen alterados con un TP por arriba de 15 segundos o un INR por arriba de 1.5, siempre y cuando el paciente tenga encefalopatía hepática, y si no tiene encefalopatía hepática, los puntos de corte para el TP es de 20 y el INR de 2. Sin embargo, una de las cosas más importantes es que para que nosotros podamos establecer que es una insuficiencia hepática, la coagulopatía tiene que ser irreversible posterior a la administración de vitamina K parenteral.
Tendríamos obviamente que ver cuáles son las causas etiológicas de una insuficiencia hepática aguda o una falla hepática fulminante. Habitualmente, al menos en la población pediátrica, entiendo que pueden llegar a ser un poco diferentes en la población de los adultos, pero lo que está descrito que en la población pediátrica pueden llegar a ser por infecciones virales. Obviamente no están los virus hepatotropos como virus de hepatitis A, virus de hepatitis C, Epstein-Barr y citomegalovirus en la población pediátrica. Recalco virus de hepatitis A porque es muy prevalente, igual que el virus de Epstein-Barr. Pero no nada más están estos virus y habitualmente tendríamos que descartar otro tipo de virus, como por ejemplo parvovirus B19, virus de herpes simple tipo 1 y tipo 2, e incluso ecovirus específicamente en el serotipo 11, que habitualmente se ve de manera como por brotes, por brotes epidemiológicos, el ecovirus. También está descrito, y esto sí es muy importante en la población pediátrica, los errores innatos del metabolismo, principalmente tirosinemia, galactosemia o fructusemia, porque pueden llegar a tener una falla hepática fulminante, pero también tenemos otros trastornos metabólicos como la enfermedad de Wilson o incluso una linfostocitosis hemofagocítica. Y de la otra que no tenemos que tratar de descartar por completo o al menos no dejarla a un lado, son todas las intoxicaciones, no nada más por drogas, sino incluso también por ingesta de hongos o por algún otro droga que pudiera llegar a ser. Dentro de las más descritas, obviamente, está el paracetamol, porque es un medicamento que se utiliza muy frecuentemente en la población pediátrica y que sabemos que puede llegar a una dosis tope que puede generar una insuficiencia hepática aguda, de la misma manera algunos anticonvulsivos. Y también tenemos que tener en cuenta que tendríamos que hacer un abordaje para descartar una hepatitis autoinmune. Habitualmente lo hacemos con determinación de LKM1, ANA, y estos otros anticuerpos anti-SMA y anti-LC1. Sin embargo, dependiendo de la serie de donde lo revisemos, está descrito que más o menos entre el 18 y el 50% de todas las fallas hepáticas fulminantes que podamos llegar a tener, al menos en la población pediátrica, van a terminar de encasillarse en una forma idiopática. Es decir, que no tenemos una causa aparente de por qué tenemos la falla hepática fulminante, ¿ok? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque por más que le hagamos todos los estudios, vamos a quedarnos con varios pacientes sin un diagnóstico final aparte de la falla hepática fulminante. En cuanto a la evaluación de la encefalopatía hepática, nada más esta diapositiva es como para recalcar que tenemos que recordar que obviamente no es lo mismo evaluar el estado mental de un paciente menor de 4 años a un adulto, a un mayor de 4 años, porque pues obviamente no vamos a tener la misma respuesta y justo vean aquí que, por ejemplo, las diferencias entre grado 1 y grado 2 realmente son totalmente subjetivas en menores de 4 años, ya que solamente los criterios es el llanto intenso, la inversión del ritmo del sueño, que es algo totalmente subjetivo, y la falta de atención. Entonces, realmente determinar si es grado 1 o grado 2 en un menor de 4 años es un poco complicado, aunque algunos gastroenterólogos pues tratan de establecer las diferencias, realmente no están totalmente descritas. Sin embargo, sí está mucho más claro cuando tenemos grado 3 o grado 4, porque ya vamos a tener un estado comatoso, con estímulos al dolor o sin respuesta, o incluso somnolencia, estupor o algún otro tipo de alteraciones. ¿Y por qué es importante tener en cuenta la encefalopatía hepática? Porque recordemos que los criterios en primera de definición de falla hepática fulminante en la población pediátrica contemplan si tiene o no tiene encefalopatía hepática para tener en cuenta el punto de corte del cual pues, es la definición por los tiempos de coagulación y con el INR. Entonces, y la otra es porque realmente se ha visto demostrado que la encefalopatía hepática también tiene un impacto sobre el pronóstico de estos pacientes, demostrando que en una encefalopatía hepática severa, que sería grado 3 o grado 4, tienen un impacto sobre la sobrevida si el paciente no llega a trasplante, teniendo una mortalidad de más del 20%. Entonces, pues aquí es importante tener en cuenta cómo vamos a evaluar la encefalopatía hepática. Pues bueno, aquí una de las cosas también importantes a tener en cuenta es que la falla hepática fulminante, en la mayoría de las ocasiones vamos a terminar activando un protocolo de trasplante hepático que habitualmente se tiene una prioridad cero,
porque pues es algo que tenemos que atender de manera inmediata y que al final pues lo que necesitamos no es darle el recambio plasmático terapéutico, sino realmente buscar el trasplante hepático y que el recambio plasmático terapéutico va a fungir como un puente entre el diagnóstico y el día del trasplante. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que desde el principio yo tengo que pensar en buscar un trasplante hepático y enlistar a estos pacientes. Obviamente, pues tenemos indicaciones, pero vean aquí que las indicaciones de trasplante en falla hepática fulminante son encefalopatía hepática grado 2 o mayor. Importante tener en cuenta el factor 5 que es cuando es menor al 20%, porque el factor 5 recordemos que tiene una producción o es parte de la síntesis del hígado, y entonces esto habla de la falta de la síntesis del hígado. Obviamente también los tiempos de coagulación desde el diagnóstico, vean, un TP por arriba de 20 segundos o un INR por arriba de 5 o un factor 5 solito por debajo del 25%, presencia de crisis convulsivas, que sería una falla hepática, una encefalopatía hepática severa. Si el paciente, aparte de la falla hepática, tiene falla renal y tiene un síndrome hepatorenal, de hecho es un criterio mayor para trasplante, no solo hepático, sino trasplante renal también. Entonces tiene que ser un trasplante simultáneo. Cuando tenemos bilirrubinas por arriba de 23 miligramos por decilitro o cuando tenemos una determinación de amonio por arriba de 150 micromoles por litro. Sin embargo, también existen algunas contraindicaciones para el trasplante en este tipo de pacientes y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque estos criterios podrían generar que nosotros y ni siquiera demos tratamiento porque recordemos que lo que vamos a hacer o estas intervenciones de recambio plasmático son intervenciones como terapia puente para el trasplante y si no vamos a poderlo trasplantar al paciente, pues entonces tampoco tendría criterios para hacer el recambio plasmático terapéutico. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver con una enfermedad maligna, porque si tiene la enfermedad maligna más además el, el, la falla hepática fulminante, pues va a ser muy complejo que podamos hacer el trasplante en estos pacientes. Lo mismo con síndrome de Reye, perdón, cuando tenemos pacientes que tienen, además de la falla hepática fulminante, una enfermedad de la cadena respiratoria mitocondrial, una falla orgánica múltiple, el paciente tiene que estar preparado para un trasplante y que la única falla que debemos de tener máximo sería la falla hepática o en caso de que tengamos un síndrome hepatorenal, la falla hepática y renal, pero nada más. Ya si tiene una falla hematológica o tiene alguna otra cosa, ya no tendríamos que someterlo o al menos enlistar el paciente al trasplante. Y la hemorragia intracraneal no controlada, porque pues al final ya el paciente puede tener un deterioro importante neurológico y entonces el pronóstico, independiente del trasplante hepático, pues ya no va a ser adecuado. Entonces, y obviamente, pues como ustedes bien saben, las glándulas hepáticas que se ofertan para trasplante hepático, pues realmente hay muchos pacientes enlistados y que este paciente lo vamos a meter habitualmente se enlista con una prioridad cero y entonces los demás desplaza a todos los demás que se encuentran en la lista de espera para trasplante hepático que no tiene un criterio inmediato de trasplante o de urgencia de trasplante. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que no todos los pacientes van a tener las indicaciones, porque si no le estamos quitando la posibilidad de darle una glándula a un paciente que realmente tiene mayor posibilidad de tener un mejor pronóstico si lo trasplantamos. Y entonces aquí vamos a ver pues, qué tanto nos va a ir bien con el trasplante hepático. Y entonces está descrito en la literatura que incluso vamos a tener muerte de los desenlaces que podemos llegar a tener en la falla hepática fulminante, es que podemos tener trasplante o muerte en aproximadamente entre el 45 y 50% de los casos. Entonces, es decir, o llegan a trasplante o se van a morir. Sin embargo, está descrito que existe aproximadamente como un 24 al 50% de los pacientes, dependiendo de la serie, que van a tener una recuperación con hígado nativo y no van a terminar en trasplante y tienen un mejor pronóstico. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque vamos a ver lo que hemos visto en nuestra experiencia, que el recambio plasmático terapéutico nos puede ayudar a tener esta recuperación con el hígado nativo.
y veamos qué tan importante es la falla hepática fulminante, que representa entre el 10 y el 13% de todas las causas de trasplante hepático a nivel internacional. Y cuando nosotros trasplantamos un hígado, obviamente en series internacionales que tienen mucho mayor experiencia que nosotros, pues bueno, llegan a tener en trasplante hepático una sobrevida del 86% con una sobrevida del injerto del 76%, ya que se está generando mucha más experiencia sobre el trasplante hepático en diferentes poblaciones, incluyendo a la población pediátrica e incluyendo a los pacientes de falla hepática fulminante, y entonces cada vez va mejorando el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta tanto el desenlace que puede ser trasplante o muerte, pero también que tenemos una cantidad de pacientes que pueden tener una recuperación con hígado nativo. Y obviamente, pues bueno, como en todas estas enfermedades críticas o críticamente enfermos, pacientes críticamente enfermos, pues obviamente vamos a tener diferentes criterios que nos pueden ayudar a ver cuál sería la posible mortalidad. En la población pediátrica se encuentran estos criterios de mortalidad del King's College que son modificados para falla hepática fulminante. Y vean aquí que los criterios son, bueno, si tiene encefalopatía hepática grado 2 a 4 con ictericia, o que tenga encefalopatía hepática con grado 2 a 4 con un INR por arriba de 4, o que tengan un TP por arriba de 32 más bilirrubinas por arriba de 2. Esto, pues vean que tiene un valor predictivo positivo para mortalidad del 50% y negativo del 92%. Por lo tanto, pues podría funcionar como una metodología para hacer un screening y ver cuál podría llegar a ser el pronóstico. Sin embargo, en otros estudios le han dado específicamente más valor a este punto de corte del INR por arriba de 4, y entonces solamente con el INR máximo durante toda la falla hepática fulminante, si llegan con INR por arriba de 4, tienen una sobrevida por debajo del 16%, mientras que si tienen un INR menor a 4, la sobrevida incrementa hasta el 73%. Y entonces pareciera que uno de los principales criterios o de factores pronósticos para la sobrevida de los pacientes tendría que ser el INR con este punto de corte de 4. Y entonces vamos a ver cuál es el fundamento del uso del recambio plasmático terapéutico para el manejo de la falla hepática fulminante. Está descrito en la literatura de los gastroenterólogos sobre qué es lo que sucede en la falla hepática fulminante. Y en la falla hepática fulminante lo que está descrito es que, bueno, pues va a haber por la propia falla hepática, va a haber una disfunción del ciclo de la urea, y que esto va a generar que empiece a haber una acumulación de glutamina en los astrocitos, y que esto conlleve un poco al edema, y que por lo tanto esta disfunción del ciclo de la urea va a generar un incremento del amonio. Y entonces este amonio junto con la glutamina de los astrocitos, pues va a conllevar a un edema cerebral. Y entonces es uno de los efectos de la hiperamonemia. También vamos a tener el incremento del ácido láctico, vamos a tener la disminución del glucógeno por la necrosis de los hepatocitos, vamos a tener la disminución de la producción de los factores de coagulación que nos va a conllevar a una coagulopatía. Y una de las cosas más interesantes y de las cosas nuevas que se ha visto en la falla hepática fulminante es que estos pacientes pueden llegar a tener una disminución de la capacidad de la depuración de las drogas y de las toxinas por la propia falla hepática fulminante, pero también se empieza a generar unas proteínas que son asociadas al daño molecular que se llaman DAMPs. Y estos DAMPs, como lo vemos en el, en la imagen del lado izquierdo, en el gráfico, vienen derivado del daño del hepatocito, y que obviamente por el daño hepático van a generar apoptosis, y entonces se liberan estos DAMPs, y estos DAMPs también pueden llegar a generar una activación de las enzimas, perdón, de las citocinas proinflamatorias, y puede perpetuar este ciclo de la inflamación hepática. Y entonces es muy interesante tener en cuenta estos DAMPs, porque se ha demostrado que con el recambio plasmático terapéutico podemos disminuir estos DAMPs y por lo tanto disminuir la lesión vascular, porque estos DAMPs van a generar una lesión microvascular. Y entonces el recambio plasmático terapéutico nos puede ayudar para todo lo que está sombreado más azul, que sería disminuir el amonio, mejorar la coagulopatía, porque obviamente estos recambios plasmáticos terapéuticos se van a hacer con solución de recambio con plasma fresco congelado, con la finalidad de aportar factores de la coagulación y controlar la coagulopatía del paciente.
Obviamente, en el recambio plasmático terapéutico, nosotros vamos a ser capaces de poder extraer una parte de las bilirrubinas y los DAMPs que van a generar una disminución del posible daño microvascular asociado a esta liberación de los DAMPs posteriormente a la muerte de los hepatocitos. Y entonces, con este fundamento, pues bueno, tenemos las terapias de soporte hepático artificial, que así están denominadas por parte de las asociaciones de gastroenterología, que podemos tener dos opciones. Podemos tener el sistema MARS, que es un sistema de recirculación por medio de absorbentes moleculares, que pues bueno, ya en México existe en algunos lugares en donde están teniendo experiencia con el MARS. Sin embargo, no existen estudios muy claros de su efectividad y su seguridad en la población pediátrica, aunque se han utilizado de manera pues extemporánea o como algo extraordinario y como reportes de caso. Sin embargo, una de las cosas importantes para tener en cuenta en el MARS es que como el circuito extracorpóreo puede llegar a tener un riesgo de formación de coágulos y que incluso está descrito que puede llegar a ser hasta en el 23% de las sesiones. En cuanto al recambio plasmático terapéutico, pues bueno, ustedes bien lo conocen, es con una tecnología basada en aféresis, que vamos a generar una remoción de las toxinas, va a disminuir los niveles de amonio, por lo tanto va a mejorar la perfusión cerebral disminuyendo el edema, va a mejorar la coagulopatía porque les decía que estamos sustituyendo con plasma fresco congelado y estamos generando un aporte de factores de coagulación y según el consenso de Delphi en el 2022, que hicieron una revisión sistemática de muchos estudios que estaban reportados a nivel internacional, y entonces encontraron que en la población de los adultos estaba descrito que el recambio plasmático terapéutico de un alto volumen, en donde hacen recambios plasmáticos no con base en el volumen plasmático circulante, sino con una dosis fija de 8 hasta 12 litros, como puente para falla hepática fulminante, era totalmente funcional. Y entonces, pues esto es lo que hicieron, hacer esta recomendación para el recambio plasmático terapéutico con recambio plasmático de alto volumen. Y tan así ha sido importante estos estudios que se realizaron en la población de los adultos, que en la actualización de las guías del ASFA del año pasado, el 2023, también se dejó ya como una recomendación de clase 1 el uso de recambio plasmático de alto volumen para la población de los adultos. Sin embargo, en la población pediátrica no está muy bien descrito cómo determinar qué es un alto volumen, ¿ok? Porque como les decía, en las guías del ASFA dice de 8 a 12 litros en un adulto y como una dosis fija o como un volumen fijo. Y entonces, ¿qué va a hacer el soporte hepático artificial? Pues básicamente darnos un tiempo para que o una de dos, o lleguemos a un trasplante hepático o lleguemos a una recuperación del hígado nativo. ¿Ok? Y entonces aquí es muy importante tener en cuenta que tengo estos dos desenlaces, pero no nos vamos a esperar a que haya una recuperación de hígado nativo y todos los pacientes, si tienen los criterios, tienen que estar enlistados para trasplante hepático. Porque el problema es que el tiempo que nos vamos a tardar para que se pueda enlistar, tengamos una glándula disponible, llegue y se trasplante, puede llegar a ser de 4 a 5 días y obviamente si yo espero todavía que vaya a haber primero recuperación con hígado nativo y luego todavía enlisto al paciente, entonces esto va a generar retrasos en los tiempos y obviamente en una enfermedad tan crítica como es la falla hepática fulminante, pues esto podría generar un impacto más importante en la mortalidad. Entonces vean que en las guías del ATFA dejan como categoría 1 al recambio plasmático terapéutico de alto volumen, es decir, es de primera elección. Y mientras que si solamente hago recambio plasmático terapéutico a dosis convencionales, baja la categoría y baja el grado de evidencia a una categoría 3. Y entonces, pues vean aquí justo que en la actualidad ya les decía que el alto volumen, de acuerdo a las guías del ASFA, es de 8 a 12 litros de manera fija. Estos recambios plasmáticos terapéuticos se hacen de manera diaria con la finalidad de generar un soporte del hígado artificial hepático para el paciente en lo que llegamos al desenlace, ¿ok? Habitualmente lo que dice las guías del ASFA es que recuerden que siempre en la parte de abajo de las guías del ASFA dice cuándo voy a interrumpir el recambio plasmático terapéutico y está descrito entonces que tenemos que hacer evaluación de los laboratorios de manera todos los días y al menos 12 horas posterior al término del recambio plasmático con la finalidad de que pues
ya no, si los hacemos de manera inmediata después de todo el plasma que le transfundimos durante el recambio plasmático, pues obviamente los tiempos de coagulación van a estar totalmente normales y les tenemos que dar un tiempo para que baje la vida media de los mayores de los factores y entonces veamos cómo va quedando el paciente después del recambio. Habitualmente se hacen diariamente los recambios plasmáticos terapéuticos y por lo tanto todos los días también se va evaluando y monitorizando la efectividad del tratamiento y el seguimiento del paciente. En caso de tener un recambio plasmático de alto flujo, habitualmente se recomienda que los de alto flujo duren 3 días consecutivos y posteriormente, en caso de que sea necesario continuarlos, los podemos bajar a flujo convencional. La definición en pediatría, como les decía, es muy variable la definición de recambio plasmático de alto flujo. Sin embargo, lo que está escrito es que tendría que ser mayor a 1,5, que sería una dosis convencional, incluso hasta 2 volúmenes plasmáticos circulantes. Y entonces vamos a hablar un poco acerca de algunos estudios que hablan, que soportan el uso del recambio plasmático terapéutico como una terapia de puente entre el recambio, entre la falla, la instauración de la falla hepática fulminante y el trasplante hepático o el desenlace. En este estudio, por ejemplo, es un estudio de pacientes adultos. Vean aquí que, por ejemplo, utilizan un recambio plasmático terapéutico en un volumen plasmático circulante diario hasta la mejoría con sustitución de plasma fresco congelado. Son 21 pacientes, de los cuales algunos llegaron a tener insuficiencia renal aguda. Y vean aquí que los que tuvieron mortalidad, o se hizo un análisis por la mortalidad de acuerdo al grado de encefalopatía hepática. Y vean aquí que todos los que tuvieron encefalopatía hepática grado 4 fallecieron, mientras que mientras más iba bajando el grado de encefalopatía hepática, menos mortalidad tenían. Y lo mismo vemos, por ejemplo, con el INR. Ellos utilizaron un punto de corte de 5, pero vean que los que estaban entre el valor normal o el 1,5, que es como el mínimo para poder hacer el diagnóstico de falla hepática fulminante, a 5, hubo una mortalidad de 9, mientras que los que estaban por arriba de 5 tenían una mortalidad súper alta. Y entonces, pues aquí podemos corroborar de nuevo que el INR y la encefalopatía hepática son factores de mal pronóstico en este tipo de pacientes. Y vean aquí, por ejemplo, importante tener en cuenta cómo está el factor 5 y vean que aquí como promedio de manera inicial antes del recambio plasmático, los pacientes tenían factor 5 en un 24%, mientras que posterior a los recambios plasmáticos el factor 5 mejoró. Y vean cómo aquí también disminuye el amonio sérico, también disminuyen las bilirrubinas y a las transaminasas de la misma manera disminuyen y incrementa el fibrinógeno y mejora el INR. Entonces, vean aquí cómo el recambio plasmático terapéutico pues realmente genera una mejoría durante los días de los recambios plasmáticos. Ahora, viendo específicamente algunos factores pronósticos en la población pediátrica con falla hepática fulminante y el uso del el recambio plasmático, pues veamos aquí que en este estudio, que es un estudio en donde comparan los pacientes que tuvieron recuperación nativa del hígado nativo versus los que no tuvieron recuperación con hígado nativo, ellos pues vieron cuáles eran las características de estos pacientes. Y vean aquí que de todas maneras, desde el punto de vista etiológico, los pacientes, en el 36% de los que tuvieron recuperación con hígado nativo tenían una causa idiopática o no tuvieron una causa definida, mientras que en los que no tuvieron recuperación con hígado nativo esto fue mucho mayor. Y vean aquí que también hay algunas causas metabólicas, algunas causas inmunológicas, principalmente hepatitis autoinmune, y algunos mediadas por toxinas. Y lo que ellos hicieron pues bueno, fue vean aquí que los que se recuperaron con el hígado nativo tuvieron un promedio de 3 recambios plasmáticos terapéuticos, pero posterior, los que no tuvieron recuperación con hígado nativo, pues obviamente los llevaron más tiempo hasta que los llevaban a ver si llegaban a un trasplante hepático. Sin embargo, también vean aquí que la mortalidad de los que no tuvieron recuperación con hígado nativo era casi el 75% de los pacientes, de los cuales 55% de ellos tenían edema agudo cerebral. Y vean aquí que era lo que les decía y que lo que les mencionaba, muy importante tener en cuenta, que el tiempo
para que llegaran al término de la evaluación para el trasplante hepático eran 15 días, cuando realmente muchos pacientes fallecen antes de este punto. Y entonces es muy importante que se enliste el paciente lo más pronto posible para que estos días se acorten y entonces podamos tener un mejor pronóstico de estos pacientes. Lo que ellos hicieron fueron recambios plasmáticos terapéuticos por 3 días. Vean aquí que ellos utilizaron volumen de alto flujo, volúmenes plasmáticos de hasta 2 hasta 4 volúmenes plasmáticos circulantes, lo cual no es habitual. Recordemos que posterior a los 2 volúmenes plasmáticos circulantes pareciera que no existe mucho beneficio para incrementar más volúmenes plasmáticos circulantes. Sin embargo, incrementa el tiempo de exposición con el anticoagulante y también incrementa la posibilidad de descompensación hemodinámica. Entonces, y pues bueno, ellos lo que estuvieron viendo fue que el tiempo de evaluación para el trasplante fue 16%. De todos los pacientes, 48% tuvieron recuperación con hígado nativo, 39% de ellos murieron sin trasplante, 12,9% sí llegaron al trasplante y de los cuales uno de estos pacientes falleció, ¿ok? Y la primera causa de mortalidad fue el edema cerebral. De los que ellos encontraron como diferencias significativas, era la cantidad de recambios plasmáticos terapéuticos, que era lo que les decía, con una mayor cantidad de recambios plasmáticos sobre con los que no tuvieron recuperación con glándula nativa, y el amonio fue mucho mayor para los que llegaron a puntos de corte más bajo de 190 cuando tenían recuperación con hígado nativo. Ellos también evaluaron para ver si existían o si estas escalas como el MELD en la población de los adultos, que, que es una... que es una puntuación para ver el pronóstico de la falla hepática en enfermedades crónicas. Ellos evaluaron ver si el PELF también tenía alguna diferencia significativa y no encontraron ninguna diferencia. Entonces es importante que pareciera que estos pacientes el PELF no tienen mucha funcionalidad y pareciera que los criterios de mortalidad de King's College modificados para la población pediátrica son mucho mejor o que tienen mayor valor predictivo negativo para la mortalidad. Entonces, este es otro estudio, este es un estudio lateralizado controlado, que esto es básicamente el estudio del recambio plasmático terapéutico de alto volumen, y con esto se basan las guías del ASFA para poder mejorar o para poder dar las recomendaciones necesarias. Veamos aquí que ellos lo que hicieron, el estudio es en adultos mayores de 18 años con falla hepática fulminante y que tenían encefalopatía hepática por arriba de grado 2. El primer grupo tuvo un manejo estándar con recambio plasmático terapéutico a volumen normal, mientras que el otro lo tuvo con recambio plasmático terapéutico a alto volumen. Fue un multicéntrico internacional, los brazos estaban muy equilibrados y a estos pacientes estuvieron monitorizando constantemente la presión intracraneal con la finalidad de estar viendo la evolución del edema cerebral. Lo que ellos encontraron o lo que ellos definieron como alto volumen es que fuera 15% del peso ideal de cada paciente. Les decía que queda más o menos entre 8 y 12 litros por sesión en los adultos, teniendo 13 sesiones consecutivas, y ellos evaluaron muchas escalas de severidad, que por ejemplo una escala de falla de progresión eh, para falla orgánica múltiple en la población de los adultos, que es el SOFA, y una escala modificada para falla hepática fulminante igual del SOFA. Y entonces ellos lo que encontraron es que, bueno, pues más o menos todos los pacientes tuvieron 2,4 sesiones por cada paciente, con un volumen procesado de 9,3 litros de promedio. Y entonces aquí ellos ponen en esta tabla los que fueron con el manejo habitual y el manejo con alto flujo, y vean aquí cómo desde el primer recambio plasmático a alto flujo tienen una disminución del INR con una P muy significativa y con una diferencia significativa desde el primer día, pero vean que incluso a los 7 días todavía se mantenía por debajo muy por debajo en comparación con el de la terapia convencional. De la misma manera, veamos que también existe una diferencia significativa sobre la disminución de las bilirrubinas iniciales, de las bilirrubinas, perdón, a partir del primer día. Y vean aquí que las bilirrubinas de manera inicial eran muy parecidas. Y de la misma manera el ALT, vean cómo va bajando, a pesar de que en el de alto flujo
eran mucho mayores las cifras de las transaminasas en promedio. Aún así tuvieron una mejor recuperación al día 7 posterior al inicio de los recambios, a comparación del grupo que tenían volúmenes de recambio más bajos, en donde sí había una disminución significativa, pero aún así era mucho más profunda, o la respuesta mucho más profunda la, eh, los recambios de alto flujo. Y en este mismo estudio, cuando comparamos la sobrevida acumulada, vean aquí que en estas gráficas de mortalidad vemos cómo se separan ambos brazos, dando obviamente un beneficio de casi hasta un 15 a 20% para el grupo que utilizaban recambio plasmático de alto flujo. Y posteriormente ellos separaron los que llegaban al trasplante y los que no llegaban a trasplante. Y si se fijan, independientemente de eso, los pacientes que tienen trasplante hepático, que son las primeras dos líneas de hasta arriba, tienen mucho mayor sobrevida a comparación de solamente los que no llegaron a trasplante. Sin embargo, aún así, cuando se hace este análisis, pues pareciera que no existen diferencias significativas entre los que tuvieron de alto flujo o no alto flujo, pero sí llegaron a trasplante. La sobrevida ya está dada no por el recambio plasmático de alto flujo, no, sino por el propio trasplante, y tienen una sobrevida muy parecida. Y cuando ellos evaluaron las puntuaciones del SOFA y el SOFA modificado para falla hepática, pues ellos también encontraron que había una disminución significativa en cuanto al puntaje de estas gráficas, de estas escalas de severidad en estos pacientes, y entonces obviamente beneficiando al recambio plasmático de alto flujo. Este es otro estudio, este es un estudio retrospectivo, pero en este estudio, pues bueno, vemos aquí cómo también es una población de adultos, y ellos hicieron el volumen, recambios plasmáticos terapéuticos con 12 unidades. Este también, pues básicamente es un poco de alto flujo, teniendo de manera diaria con una recuperación, y ellos lo que querían ver era si tenía recuperación autóloga o llegaban a trasplante hepático. Igual, de nuevo, hicieron varias escalas de puntuación de severidad, incluyendo el SOFA, el CLIF SOFA y algunos otros, y lo compararon con una corte histórica de falla hepática fulminante sin recambios plasmáticos terapéuticos. Aquí solamente están comparando recambio plasmático versus no recambio plasmático. Y en este estudio eran 77 pacientes y lo compararon, como les digo, con la corte histórica. Y entonces vean aquí cómo el recambio plasmático no nada más va a disminuir las puntuaciones de severidad, sino también incluso podemos ver que existe una disminución significativa sobre la presión arterial media de los pacientes, una mejoría, perdón, de la presión arterial media de los pacientes con una P significativa, y además generando una disminución del soporte aminérgico de estos pacientes. De la misma manera, tenemos una disminución significativa del lactato, también tenemos una disminución significativa del amonio, del INR, cómo van bajando las bilirrubinas y cómo va bajando la ALT en comparación con el día 0 a con el día 7. Entonces vean aquí de nuevo, repetimos cómo funciona o que realmente podemos comprobar en estos estudios que el recambio plasmático terapéutico va generando una disminución de todos estos parámetros, y que por lo tanto puede ir generando una mejoría en el estado clínico del paciente, e incluso permitir que el paciente llegue a una recuperación autóloga. Y cuando ellos comparan el manejo convencional versus el recambio plasmático terapéutico, vean que de todas maneras también tenemos una diferencia de casi más de 10 puntos porcentuales entre los que utilizaron recambio plasmático versus los que no utilizaron recambio plasmático. Y cuando lo comparan la sobrevida con los que no llegaron a trasplante hepático, aún así la mejoría es mucho mayor en los pacientes que tienen recambio plasmático. Entonces, ellos, dentro de todos sus procedimientos de recambio plasmático terapéutico, ellos vieron que tenían una media de tiempo de tratamiento de aproximadamente 110 mililitros. La media del volumen de intercambio, ellos lo manejaron como 3 litros, no tuvieron reacciones adversas a la transfusión, porque recordemos que todos fueron realizados con plasma fresco congelado. No hubo eventos adversos con la anticoagulación con el citrato o con el ACD, y también hubo una disminución de las cifras progresivas de plaquetas
con el paso del tiempo, de acuerdo, mientras más iban avanzando los recambios plasmáticos terapéuticos. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque mientras, como estamos haciendo recambios diarios, las plaquetas no se van recuperando tan rápido y pueden ir disminuyendo poco a poco e incluso pueden llegar a tener requerimientos transfusionales de plaquetas en algún momento. Y entonces justo lo que les quiero presentar es justo la experiencia del Instituto Nacional de Pediatría sobre cómo nos ha ido. Esto se empezó a hacer a partir del 2018, pero porque realmente no estaban llegando los pacientes a trasplante. Y entonces se planteó como una necesidad del instituto para llegar a ver si le podíamos ofrecer a los pacientes el trasplante. Vean aquí que empezamos a tener pocos pacientes en los primeros años. Primero tuvimos uno en el 2018, dos en el 2019, uno en el 2020 y posteriormente pareciera que empezamos a hacer un poco como un centro de referencia de falla hepática fulminante, empezando a hacer más recambios plasmáticos terapéuticos para este tipo de pacientes desde el 2021-2022 y estos es considerando hasta el cierre del 2023, para hasta diciembre del 2023. En total tenemos una experiencia acumulada de 24 casos. La edad promedio de los pacientes es de 5 años con 11 meses, que va desde los 5 meses de vida hasta los 17 años. La mayoría de los pacientes son mujeres, ya que tenemos esta relación hombre-mujer de 0.84. Y vean aquí que lo que les decía, más del 50% de los pacientes son mujeres. También hicimos un análisis parecido al de estos estudios sobre las características al momento del diagnóstico. Aquí nosotros también vimos el PELF, porque la mayoría de los pacientes, el propio servicio de gastroenterología al momento de su llegada o del diagnóstico establecen el PELF y teníamos disponible la información. Sin embargo, pues bueno, como vemos en muchos estudios, realmente pareciera que no tiene mucho impacto como factor pronóstico posterior. El INR promedio era de 3.72, pero vean que hemos tenido pacientes con un INR hasta de 20.24, que obviamente estos pacientes con el INR tan elevado, pues de acuerdo a todo lo que vimos, tienen una alta tasa de mortalidad y todos los pacientes que tuvieron un INR por arriba de 10 fallecieron. Fueron pocos realmente los pacientes, pero hemos tenido pacientes súper graves. Vemos el tiempo parcial de tromboplastina activado, vemos que tiene un promedio de 54, aquí está el rango. El factor 5, vean que también recuerden que era menos del 25% como criterio único o menos del 20% como un criterio de severidad o como un criterio para trasplante hepático de manera urgente. El promedio fue 41%, sin embargo, tenemos muchos pacientes por debajo de 25% y teniendo el punto más bajo de 11.3. Otra de las cosas que nosotros estamos determinando de cajón en todos estos pacientes es el factor 7, porque también se ha demostrado que el factor 7 puede llegar a ser un factor pronóstico de mortalidad en este tipo de padecimientos. Y vean aquí que hemos tenido factor 7 con una actividad del menos del 1%, como si incluso fueran pacientes con deficiencia congénita, porque son súper bajos. El factor 8 es muy variable, también puede estar bajo, pero en la mayoría de las ocasiones el factor 8 se incrementa mucho y que esto también recordemos que también puede ser un factor procoagulante, el hecho de que tengamos tanto factor octavo y más si le estamos transfundiendo plasma y plasma y plasma, entonces estos pacientes van a tener también un riesgo de trombosis. Vean que las AST y ALT también tienen un promedio de 1800, pero hemos tenido pacientes que tienen las transaminasas hasta más de 4000. Bilirubinas totales también hemos tenido bilirubinas por arriba de 26, que recordemos que el punto de corte de severidad que tiene mal pronóstico es por arriba de 20, entonces vean que tenemos promedio de 14.8, tenemos amonio promedio de 83, aunque hemos llegado hasta tener 191, y lo que evaluamos es también al momento del diagnóstico, si cuando empezamos nosotros a hacer los recambios, los pacientes ya tenían ventilación mecánica asistida, de los cuales casi el 40% de ellos ya lo tenían. Evaluando la encefalopatía hepática, vean aquí que tenemos de estos 24 pacientes, que es básicamente más del 30%, tuvieron una encefalopatía grado 1. Solamente uno fue catalogado como grado 2, pero de grado 4, pero también tenemos pacientes con grado 3 que también representan casi menos del 30% de los pacientes. Entonces es importante tener en cuenta porque no tenemos tantas encefalopatías hepáticas grado 4,
pero si tenemos pacientes con INR súper alargados o que tenemos pacientes con bilirrubinas muy incrementadas, considerando los factores de mal pronóstico. Cuando hicimos el análisis en retrospectiva de estos pacientes, cuál había sido el diagnóstico final, si habíamos logrado detectar alguna causa etiológica, vean aquí que lo más frecuente que encontramos fue que el 16% de los pacientes tuvieron virus de hepatitis A, mientras que el 12.5% tuvieron una hepatitis autoinmune con anticuerpos anti-LKM1 positivos. 50% de ellos terminaron siendo idiopáticos porque no encontramos nada más, pero tenemos 20% de pacientes con otros diagnósticos, dentro de los cuales lo único que se le encontró fue una serología positiva, más bien una carga positiva para SARS-CoV-2 durante la pandemia. Esto fue en el 2021. Virus de Epstein-Barr también, dos pacientes, un paciente con lupus y un paciente que tuvo una enfermedad hepática autoinmune gestacional, que esta es una patología que solamente vemos en la población pediátrica y que no es una causa habitual de falla hepática fulminante. Sin embargo, es parte de una de las causas metabólicas sobre este tipo de enfermedades. Y cuando evaluamos cómo lo habíamos hecho los recambios plasmáticos terapéuticos, pues vean aquí que en total para estos 24 pacientes hicimos 102 recambios plasmáticos terapéuticos, de los cuales el promedio es de 4 recambios por cada paciente, pero hemos llegado a tener pacientes que hacemos hasta 10 recambios. Una de las cosas más importantes que nosotros trabajamos con estos pacientes es no tardarnos tanto en empezar los recambios plasmáticos, porque sabemos que esto puede impactar, sobre el tiempo de enlistamiento para el trasplante hepático, y la otra sobre el pronóstico del paciente. Entonces, inicialmente, cuando estábamos empezando, bueno, cuando estaban empezando, todavía no estaba en el instituto, cuando estaban empezando en el 2018 y 2019, cuando los pacientes llegaban en el transcurso del viernes o fin de semana, no había un médico que pudiera hacer estos recambios plasmáticos, y nos retrasábamos mucho en la colocación del catéter de alto flujo para que nosotros hiciéramos los recambios. Y entonces esto generaba muchos atrasos y llegábamos a tener pacientes que tardábamos hasta 6 días en empezar el recambio plasmático terapéutico. Y obviamente este tiempo es tiempo oro, porque realmente son muchos días y entonces es muy poco probable que lleguemos a un trasplante hepático. Pero en la actualidad, pues bueno, se han hecho múltiples modificaciones. De hecho, actualmente tenemos un protocolo institucional para falla hepática fulminante, en donde el paciente llega, lo primero que se tiene que hacer es la prueba de vitamina K para ver si a las 12 horas mejora o no mejora. Se establece el diagnóstico e inmediatamente se notifica a cirugía para que le coloquen el catéter de alto flujo y empezar los recambios plasmáticos lo más rápido posible. Tan así que hemos logrado comenzar recambios plasmáticos terapéuticos en las primeras 24 horas después del ingreso del paciente al hospital, incluso su ingreso al área de urgencias. Nuestro promedio es de 1.6 días, probablemente incluso teniendo en cuenta estos pacientes iniciales que tenían hasta 6 días de espera. Entonces esto realmente, si lo analizáramos solamente en el 2022 y 2023, probablemente este tiempo sea muy corto y sea un promedio de un día en general. Lo que les decía, pues bueno, también importante tener en cuenta por la complejidad de cómo hacer estos recambios, es que muchos de los pacientes habitualmente, cuando tienen anemia o tienen peso por abajo de 20 kilos, nosotros cebamos el equipo con glóbulos con concentrado eritrocitario, y esto genera un poquito más como de complejidad desde el punto de vista técnico. Y vean aquí que el 66% de los procedimientos que hicimos fueron con cebado de concentrado eritrocitario. Tuvimos 4.9% de eventos adversos al recambio plasmático, dentro de los cuales solamente son 5, que fueron 3 por hipotensión asociada al propio procedimiento, y 2 porque tuvieron falla en el equipo y tuvimos que parar el, el procedimiento antes de tiempo sin lograr tener el volumen plasmático o el volumen requerido para hacer el recambio plasmático. En promedio estamos haciendo 1.5 volúmenes plasmáticos circulantes. Sin embargo, a partir del segundo semestre del 2023, después de que salieron las guías del AFA, empezamos a ver la manera de implementar
el recambio plasmático terapéutico de alto flujo en pediatría, dejando como volumen plasmático circulante máximo 2 volúmenes plasmáticos circulantes, y ya hemos tenido al menos 2 o 3 pacientes que hacemos recambios plasmáticos de alto flujo. Sin embargo, la cantidad de estos pacientes no es suficiente para poder comparar ambos grupos todavía. Sin embargo, eso sería una de las oportunidades a largo plazo, si vamos teniendo más pacientes, obviamente comparar si les va mejor o no les va mejor, comparándolo con la corte de 1,5 volúmenes plasmáticos circulantes. En todo, básicamente, virtualmente en casi todos los pacientes fue la solución de recambio como plasma fresco congelado, ya que todas las guías y todos los estudios recomiendan plasma fresco congelado justo para generar como esta sustitución de factores de la coagulación y controlar la coagulopatía. Sin embargo, hubo algunos pacientes que específicamente porque tuvieron datos de reacción alérgica al plasma fresco congelado, se planteó hacer un recambio plasmático con una dilución 1 a 1 de plasma fresco congelado con albúmina en 4,9% de los pacientes, de los recambios que fue solamente un paciente. Y sin embargo, pues bueno, no es nuestro comportamiento habitual y parte de nuestro protocolo. Todos los pacientes, obviamente, tanto por los pesos como por el flujo que lo requiere y por el tiempo y el estado de severidad de los pacientes, todos los estamos haciendo con catéter central de alto flujo. Y pues bueno, aquí vamos a ver cómo nos fue. Al final creo que lo más importante es ver cómo nos ha ido. Y vean aquí que nosotros tenemos una tasa de sobrevida del 63%, de los cuales 58% de ellos fueron con hígado nativo. Es decir, tuvieron una recuperación solamente con el recambio plasmático terapéutico. Un solo paciente llegó a ser enlistado y ser trasplantado, y ese paciente está actualmente vivo y sigue estando por aquí en el hospital. Entonces, sin embargo, pues es el único paciente que ha llegado al trasplante, y tuvimos una tasa de mortalidad del 41% de manera global, dentro de los cuales vemos aquí que tenemos las principales causas de mortalidad, que fue el sangrado pulmonar, el edema cerebral agudo o la muerte encefálica, 8% falla orgánica múltiple y 8% pacientes con sepsis. Tuvimos un paciente que tuvo un síndrome patorrenal, y que este paciente con síndrome patorrenal falleció, y fue parte de estos integrantes de la falla orgánica múltiple. Entonces, pues pareciera que nos está yendo bien en general. Estamos viendo más o menos lo que describe la literatura, que el 50% de los pacientes pueden tener recuperación con hígado nativo, que tenemos más o menos el 50% de los pacientes con una causa idiopática, y que los que llegan a trasplante, pues pareciera que les está yendo bien, y que los recambios plasmáticos pues son una manera segura y que pueden ser utilizados tanto en pacientes adultos como en pacientes pediátricos como una terapia puente o una terapia de reemplazo o de soporte hepático artificial, para que estos pacientes lleguen a un desenlace mejor y entonces evitemos pues bueno esta alta mortalidad que pudieran llegar a tener estos pacientes sin el uso de recambio plasmático terapéutico. Y entonces aquí lo que les decía es, vemos cómo la mortalidad se las puse por años, porque sí es muy importante tener en cuenta que nosotros tuvimos pues esta curva de aprendizaje. Vean aquí que todos los casos del 2018 y de 2019 fallecieron. Sin embargo, empezaron en el 2021, empezamos a tener más casos, y entonces vean aquí cómo pues tenemos 5 pacientes que sobrevivieron en el 2021, 6 que sobrevivieron en el 2022, y 2 fallecieron en el 2023. Sin embargo, el paciente más grave que tuvimos fue casi en diciembre del año pasado, que fue este paciente que llegó con un INR de 20, que llegó con bilirrubinas de casi 28 y que llegó con transaminasas de 5000. Y entonces el paciente estuvo sumamente grave y fue uno de los pacientes que fallecieron el año pasado. Sin embargo, pues bueno, veamos aquí que la mortalidad pues ha mejorado en los últimos años, ¿no? Entonces, del 2022 al 2023, vean que existe una diferencia muy importante sobre la mortalidad, y que nosotros achacamos esto a que ya tenemos un protocolo institucional en donde los residentes ya saben qué hacer cuando llega el paciente a urgencias, lo hacen de manera muy rápida. La colocación del catéter venoso central de alto flujo lo estamos haciendo en menos de 24 horas.
nosotros para poder colocar el catéter venoso central para disminuir el riesgo de hemorragia de estos pacientes, se les está aplicando una dosis de complejo protrombínico activado previo a la colocación del catéter y porque obviamente pues con esos tiempos de coagulación el riesgo de sangrado, los cirujanos les costaba como mucho trabajo aceptar con la colocación del catéter por el riesgo de sangrado. En la actualidad ya están mucho más confiados que con la dosis de complejo protrombínico se puede hacer la colocación del catéter sin problema y no hemos tenido eventos adversos asociados a la colocación del catéter. Y entonces vean aquí cómo, pues bueno, nuestra curva de aprendizaje ha ido mejorando con el transcurso de los años. Y pues bueno, es básicamente lo que les quería presentar. En la actualidad, pues pareciera que ya estamos fungiendo como un centro de referencia de falla hepática fulminante, porque ya no nada más no nada más atendemos a los pacientes que llegan por su propio pie al instituto, sino hemos recibido pacientes de Morelos, de Estado de México e incluso por transporte vía aérea desde Zacatecas hemos recibido pacientes para que sean tratados en el instituto para la falla hepática fulminante. Entonces, pues bueno, ¿qué nos queda por aprender? Un montón. La verdad es que en la población pediátrica todavía hay mucho por conocer al respecto de esto, de lo cual pues necesitamos estudios comparativos sobre los recambios plasmáticos terapéuticos a dosis convencional versus alto flujo para evaluar si existe una superioridad de uno sobre otro o podemos seguir utilizando recambio plasmático convencional. No hay estudios aleatorizados controlados para la efectividad del recambio plasmático en la población pediátrica. La experiencia con el uso de otras terapias como soporte artificial en población pediátrica, no tenemos la experiencia del uso del MARS y hay muy pocos reportes de caso de uso de MARS en la población pediátrica para fallas hepáticas fulminantes. Y que la otra, pues bueno, que empezar a generar trabajos interinstitucionales para incrementar las series y empezar a difundir la información y que obviamente podamos generar una experiencia interinstitucional y que podamos empezar a ver cómo les va a estos pacientes o que otros lugares empiecen a ver qué se puede hacer, que se puede utilizar el recambio plasmático terapéutico para esto y que esto pareciera que mejora la sobrevida y podemos tener más chance de que o una de dos o llegue el paciente a trasplante o tenga una recuperación con hígado nativo. Y entonces, pues bueno, como conclusiones, pues el recambio plasmático es una muy buena opción y de las más disponibles que tenemos como una terapia de soporte hepático artificial. Existe poca experiencia con MARS en pediatría. Las guías de las FAYAC ya catalogan como categoría 1 el recambio plasmático terapéutico de alto volumen. Los criterios de suspensión de tratamiento van a estar establecidos por la clínica de los pacientes y no hay algo como muy bien estandarizado. Como por ejemplo la púrpura trombocitopénica trombótica dice, bueno, si haces los recambios diarios, pero llevas 3 días consecutivos sin requerimientos transfusionales y con la DHL así, entonces ya la suspendes. Realmente no hay un criterio de cuándo parar estos recambios. Nosotros lo que hemos estado haciendo es que dejamos como protocolo 5 recambios y si el paciente no ha tenido mejoría o incluso el paciente tiene una contraindicación absoluta para el trasplante hepático, dejamos de tener recambios al quinto día. Sin embargo, si el paciente se logra enlistar y todavía tiene criterios de trasplante, entonces seguimos los recambios hasta incluso 10 recambios plasmáticos en lo que tenemos el desenlace, ya sea que se trasplante o que el paciente fallezca. Y pues bueno, lo que les decía, funge como terapia puente y nos permite poder ver si llegamos a una recuperación con hígado nativo. Y pues obviamente esto no es un trabajo mío, es un trabajo de todo el grupo, incluyendo todo el grupo de banco de sangre, tanto enfermería como el área, todos los médicos del banco de sangre, el cual tengo el placer y el gusto de liderar, pero también que incluye todos las personas que intervienen, porque esto es un trabajo multidisciplinario, el protocolo es multidisciplinario. Obviamente tenemos a los médicos de gastroenterología, a los médicos de inmunología que nos ayudan a hacer el descarte, por ejemplo, de hepatitis autoinmune, hemato, que siempre están ahí al tanto también para ver las complicaciones de la coagulopatía o incluso la vigilancia de la colocación del catéter durante las guardias. Obviamente los médicos de trasplante hepático, que son pues básicamente los que nos ayudan a estar enlistando a los pacientes y en caso de que
lleguen a trasplante, pues se trasplanten, y todo el equipo de urgencias, que son básicamente los que lo están atendiendo y que están teniendo al paciente crítico en urgencias todo el tiempo hasta que se llegue a algún desenlace. Entonces, pues esto es un trabajo en equipo y es una de las cosas que creo que es muy importante tener en cuenta en el tratamiento de este tipo de pacientes, que tenemos que involucrar a todo el instituto o en este caso a toda la institución para que podamos llegar a tener una mejoría sobre la parte administrativa, la logística e incluso, y que obviamente esto conlleve a una mejoría del pronóstico en el paciente. Y pues muy bien, es todo lo que les quería platicar el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y no sé si haya dudas o preguntas al respecto que pudieran estar poniendo en el chat y podamos atender. Muy interesante, muchas gracias, doctor. Eh, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor pónganla en el chat. Aquí tenemos una duda que escribió Vladimir. ¿En qué horario, cuántas horas previas o posteriores al recambio plasmático terapéutico recomiendan tomar muestra sanguínea para el control de analitos, TP, INR, TTP, transaminasas, etcétera? Sí, habitualmente tomamos todos los analitos al menos 12 horas posteriores a al término del recambio plasmático terapéutico y no tomamos todo realmente. Una de las cosas interesantes o importantes es que hubo un momento en donde se estaba excediendo la determinación, por ejemplo, de factor 5 o factor 7, que realmente no tienen mucha funcionalidad si los tomamos en un seguimiento, porque realmente el impacto es al momento del diagnóstico sobre el pronóstico. Entonces, lo que estamos haciendo en la actualidad es que, bueno, llega el paciente, se le toman todas las muestras, se le toma toda la serología para virus hepatotropos, se le toma virus de Epstein-Barr, carga viral de Epstein-Barr, se les está tomando los tiempos, ¿no? Los estudios de laboratorio habituales, se le toman los factores de coagulación al momento que llega el paciente, se toman todos los inmunológicos también, aunque fuera, por ejemplo, el sábado, se les manda al laboratorio, ellos hacen la separación de la muestra y la preservan de manera adecuada para que puedan ser evaluados. Y ya nada más en el seguimiento se le da seguimiento a las transaminasas, a las bilirrubinas, al amonio, a los tiempos de coagulación y a la biometría hemática. Y es lo que estamos determinando de manera diaria. Y entonces eso es lo que se hace. Habitualmente nos esperamos 12 horas, pero la verdad es que habitualmente los residentes lo toman en la guardia. Entonces los procesan entre las 3 y 5 de la mañana y nosotros llegamos a las 8 de la mañana ya con estudios de laboratorio nuevos y empezamos el recambio plasmático terapéutico. Muy bien. También son libres de abrir su micrófono si alguien quiere externar alguna duda o si no puede escribirla en el chat. Bueno, esta otra duda pues personal, ¿no? Digo, me surgió esa duda de que decían que antes del 2018, que empezaron con este protocolo, pues los pacientes no alcanzaban esta sobrevida para llegar al trasplante. Y mi pregunta era si ha mejorado esa cantidad de tiempo, pero pues luego ya después vi que nada más uno de ellos llegó a trasplante. Entonces, pues comparando con el promedio que había antes, sí hubo una mejora. Sí, fíjate que no, el tema es que lo que sí hemos tenido es mucha recuperación con hígado nativo. Entonces, eso es lo que nos ha ayudado y que realmente sí los enlistamos, al menos en el último semestre del año pasado tuvimos al menos como unos 4 pacientes y de ellos 3 se enlistaron, ninguno, el trasplante ni siquiera fue en el 2023, fue en el 2022. En el 2023 ninguno llegó a trasplante porque solamente fallecieron 2, pero de los 2 que fallecieron el año pasado, uno te digo que llegó súper, súper, súper grave y la verdad es que ya no pudimos hacer nada. Falleció incluso al tercer día de que llegó el pacientillo. Era un chiquito como de, si mal no recuerdo, menos de un año. Pesaba un peso muy limítrofe, 7, 8 kilos. Y entonces estamos haciendo recambios plasmáticos en pacientes súper chiquitos que también, como bien saben, pues no podemos utilizar los flujos habituales que utilizamos en un adulto. Utilizamos flujos más bajos,
tenemos que sebar y esto nos lleva a que estemos haciendo recambios plasmáticos con duración de casi 4 o 5 horas para poder lograrlo. Entonces, no, el año pasado ninguno llegó a trasplante, pero fue porque la mayoría tuvieron recuperación de hígado inactivo y uno de ellos salió de criterio de trasplante porque estábamos haciendo los recambios y salió de criterio porque tuvo datos de muerte cerebral. Entonces, justo ya no pudimos, estaba enlistado, ya estaba todo listo para poder hacerlo porque además de todos los estudios de laboratorio, también se les tiene que hacer una angiotomografía contrastada para que el equipo de trasplante vea la anatomía pues sí, de la vasculatura del hígado y vean qué tan viable es hacer o cómo van a hacer el abordaje quirúrgico. Eso también ya se logró que se tenga en las primeras 72 horas. Entonces te digo que realmente hemos hecho mucho para generar que tengan todo disponible y en tiempo oportuno para que se puedan enlistar. Lamentablemente, te digo, los pacientes, una de las cosas que también nos ha sucedido es que, por ejemplo, cuando tenemos pacientes muy pequeños, nosotros no podemos trasplantar un hígado de un adulto, porque es un hígado muy grande que no cabe en la cavidad del paciente pediátrico. Y entonces, cuando tienen de muy bajo peso, tenemos que esperar a que haya un hígado disponible, pero de un paciente pediátrico. Y entonces ahí es donde se nos complica mucho porque como si te fijas, tenemos pacientes en un promedio de 5 años, pero tenemos pacientes de hasta 5 meses. Y entonces esos pacientes que están tan pequeños pueden tardar, pueden tardar mucho tiempo en que tengamos una glándula disponible que sea viable para el paciente, porque también eso es importante tenerlo en cuenta. Yo la verdad es que no tenía muy consciente eso, pero justo ahora que estamos muy involucrados en el Comité de Trasplante Hepático, es uno de los temas más importantes que tenemos en nosotros para poder enlistar a los pacientes a trasplante, es que por más que estén enlistados, no llega ningún donador cadavérico de una edad que nos pueda dar un hígado chiquito y que podamos trasplantarlo. Entonces, creo que es uno de los limitantes más importantes. Claro, sí, y también algo que me llamó la atención es pues que es difícil hacer un seguimiento, digo, vemos que el enfoque aquí está, o parece ser la tendencia hacia la recuperación del hígado nativo, que es bueno, ¿verdad? Precisamente por esta poca disponibilidad de donantes y que también es muy difícil, pues, darles ese seguimiento, ¿no? Porque tampoco los puedes dejar fuera de la lista de espera, ¿verdad? Solamente para ver si recuperan o no su hígado, ¿no? Entonces, en ese aspecto luego puede ser difícil hacer estudios, ¿no? Porque pues no puedes dejar al paciente ahora sí que a su deriva, ¿no? Y ver cómo responde, o sea, siempre tienes que darle la mejor opción. Sí, Y nos mencionaba también de que se hacían 5 recambios o 5 sesiones más bien de recambio para ver cómo pues toleraba o evolucionaba con esto. Pero mi pregunta es, después de hacer el trasplante o de que ya se establece como tal que se recuperó clínicamente su hígado, ¿se deja un soporte de recambio plasmático después o al momento que dicen ya está bien su hígado, ya se suspenden y vaya, le dejamos toda la chamba a su propio hígado? sí, fíjate que no han requerido de nuevo que intervengamos después de la recuperación del hígado nativo. Ya habitualmente quitamos, te digo, no está muy bien descrito cuándo dejar de darle el recambio plasmático. Nosotros establecimos 5 recambios porque realmente, te digo, no está muy descrito en la literatura. Muchos dicen que 3 de alto volumen, otros dicen que hasta que tengas el trasplante. Entonces nosotros hemos manejado 5. Incluso hemos tenido pacientes que los quitamos al cuarto o tercer recambio porque mejora el INR baja por debajo de 1.5, las bilirrubinas bajan, la encefalopatía hepática baja y entonces tomamos la decisión clínica de parar. Esto lo hacemos en el seno del Comité de Trasplante Hepático. No es una decisión solo del banco de sangre, lo tomamos en conjunto como una decisión colegiada. Paramos el protocolo y dejamos 24 horas sin recambio plasmático, volvemos a evaluar si se mantienen los parámetros y si no hay ningún empeoramiento, dejamos
ya no volvemos a reiniciar los recambios. Hasta este momento, cuando nosotros hemos decidido parar, no hemos requerido volver a reiniciar. Eso es una realidad. Y te digo, revisando, porque no es una mortalidad 30 días, es una mortalidad hasta ahorita de toda la serie de los pacientes. Entonces, la mayoría de los pacientes siguen vivos, siguen en abordaje. Algunos que tienen, por ejemplo, hepatitis autoinmune están siendo tratados con esteroides. Algunos que tuvieron hepatitis por hepatitis A están ya completamente normales, con pruebas hepáticas con funcionales normales. Entonces, sí varía mucho el seguimiento de acuerdo al diagnóstico final. Sin embargo, pues pareciera que nos está yendo bien. Otra de las cosas es que sí, nosotros no estamos haciendo, por ejemplo, serología, no tenemos manera de hacer serología para hepatitis C, por ejemplo, que eso sería algo a considerar porque no tenemos estadística en México. La otra es que no estamos haciendo, por ejemplo, algunos pacientes muy pequeñitos, menores de un año, sí les estamos haciendo tamiz metabólico para ver si tenemos alguna error innato del metabolismo que pudieran llegar a tener fallas hepáticas fulminantes. Hasta el momento no hemos tenido ninguna. El único sospecha que pensábamos que era una galactosemia fue al final el paciente que tuvo es hepatitis aloinmune del lactante, que es el GALF. Rarísimo, la verdad, pero fue el único que pensamos que pudiera llegar a ser un error innato del metabolismo y el mismo metabólico ampliado de aquí de la torre de investigación del instituto, que tienen una clínica específica de errores innatos del metabolismo, no encontraron nada. Entonces, pero estamos en eso y pues probablemente también a todos los pacientes les metemos NAT, por ejemplo, en el banco de sangre. Nosotros hacemos la serología para NAT, para citomegalovirus y todo. Y entonces nosotros colaboramos no nada más en el recambio, sino también obviamente en el abordaje del paciente, porque hacemos toda la serología. Muy bien, muchas gracias. Y nos pregunta Israel Soriano, son dos preguntas, dice, ¿cuál es el costo aproximado del protocolo que han establecido por paciente? Y en pediatría se trasplantan lóbulos u órgano completo, pues se refiere, supongo que yo, al hígado. Bueno, en cuanto a costos, la verdad es que no lo hemos visto, ¿no? Esa es una de las cosas que yo creo que tenemos pendientes, el ver cuál es el costo aproximado del manejo de estos pacientes. La verdad es que no hemos llegado a ese punto. Digo, gracias a Dios y a nuestros administrativos, la verdad es que tampoco estamos muy limitados en ese tema. Realmente con todo esto que hemos generado del protocolo, como es un protocolo realmente ya institucional, ya están considerados también dentro de los gastos el tema de los catéteres, del complejo protrombínico, que eso ya lo teníamos antes. Entonces, no es como que hemos tenido que agregar más cosas fuera del grupo de trasplante hepático que de por sí ya funcionaba para trasplante hepático de donador cadavérico, pero no en agudos. Entonces, realmente no ha habido como mucho cambio en cuanto a cosas nuevas que hemos tenido que adquirir. Y no tenemos un estudio de análisis de costos al respecto. Y en pediatría sí depende del hígado que tengamos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un paciente de 5 años que tiene la falla hepática fulminante, pero el donador cadavérico tiene 7, pues más o menos se puede llegar a trasplantar todo el órgano, pero por ejemplo, si tenemos a un lactante de a lo mejor 6 o 7 meses, y tenemos el donador cadavérico de 5, podemos trasplantar solamente un lóbulo. Entonces se puede hacer ambas. Digo, al final eso lo terminan decidiendo los cirujanos especialistas en trasplante, pero sí se puede hacer el trasplante de un lóbulo o de un segmento. Muy bien. Bueno, pues si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, déjela en el chat o puede abrir su micrófono. Y pues sí, bastante interesante. Y lo bueno aquí, pues es que sí se han visto beneficiados pacientes, ¿no? Yo creo que, bueno, acá nosotros como patólogos, pues ¿cuánto cuesta, no? Pero aquí no estamos viendo también, pues que ha habido bastante apoyo por parte del hospital y qué bueno que les está yendo bastante bien en este protocolo, parece prometedor y pues esperemos que así sea. Bueno, ya para terminar, parece que no hay más preguntas, pero ya para terminar, por pura curiosidad,
¿Qué sistema utilizan para hacer el recambio plasmático? Sí, en este momento, bueno, es más, desde el 2018 siempre hemos utilizado Optia para hacerlo. Nunca lo hemos intentado, en las licitaciones nunca hemos terminado con Fresenius, entonces no tenemos otra manera de hacerlo. Yo la verdad es que yo no me atrevería a hacerlo, por ejemplo, con una máquina de flujo discontinuo, como por ejemplo una Haemonetics, porque pues por el tiempo, o sea, si bien el volumen extracorpóreo es menor, la verdad es que si de por sí, como son pacientes muy pequeños los que nos han tocado, de por sí los tiempos del recambio pueden llegar a ser 4 a 5 horas, pues con una Monotip nos tardaríamos mucho más tiempo y importante tener en cuenta que estamos manejando alto flujo. Entonces, estamos haciendo 2 volúmenes plasmáticos circulantes en la actualidad y obviamente estamos haciendo recambios de hasta 3 litros en un niño de 5 años. Entonces, mucho volumen, ¿no? Entonces, creo que sería mucho el tiempo y obviamente más tiempo de exposición al ACD y que sabemos que el ACD tiene un metabolismo hepático, entonces, pues también no queremos exponer al paciente tanto tiempo al ACD por el riesgo de hemorragia, ¿no? Que pudiera llegar a ser mínimo. Nosotros no nos ha tocado ninguno que llegue a tener hemorragia intracraneal. Bueno, sí, uno que salió de protocolo por hemorragia intracraneal, pero además fue la hemorragia intracraneal después del edema cerebral, entonces ya había salido por tal de protocolo, pero realmente creo que sí tenemos todavía ahí esa parte que hay que tener en cuenta cuando hacemos este tipo de procedimientos. Claro, claro. Bueno, pues entonces, si ya no hay más dudas por parte de los asistentes, pues no me queda más que agradecerle, doctor. Bastante interesante esta plática. Yo creo que todos nos llevamos ahí tarea para investigar en este tema que, pues afortunadamente ya está este tipo de terapias aquí en México, que yo creo que hace una década pues hubieran sido prácticamente inalcanzables, ¿no? Y ahorita pues ya están casi casi a la vuelta de la esquina. Y pues nada más agradecerle y ojalá pues se vuelva a repetir una ponencia de su parte para nosotros, para el colegio, Gracias. porque pues sí, sí fue bastante, le sacamos mucho provecho, ¿no? A esta plática. Muy bien, no, pues muchas gracias por la invitación y pues bueno, con mucho gusto podría colaborar de nuevo con ustedes. Muchas gracias, doctor Emanuel Fernández. Y pues sin más que agregar, también agradecerle a todos los asistentes. Gracias por haber puesto sus datos en el chat. Y pues estén pendientes para el correo que les vamos a enviar con su constancia. Que tengan muy bonita tarde, muy bonito jueves. Cuídense del calor y pues estamos ahí en contacto por todas nuestras redes. Cualquier duda, cualquier comentario es bien recibido. Hasta pronto. Muchas gracias por la Gracias. invitación. Buenas tardes a todos.